Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Mente Viva Podcast. Hoy estoy súper emocionado porque vamos a hacer una dinámica muy diferente. Vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas con una gente súper linda. Estamos hoy con Cami. Cami, ¿cómo estás? Bien, Santi, feliz de estar acá. Qué chévere. Y con Chris. ¿Tú cómo estás, Chris? Hola, estoy súper feliz de estar aquí en este nuevo capítulo. Yo sé que Chris y Cami ustedes ya los conocen por nuestros episodios anteriores. Si no los han visto, los invito a que vayan y miren el segundo episodio y el cuarto episodio de Mente Viva Podcast. Y hoy tengo a dos invitados súper especiales que también me van a estar acompañando en este día. Y Willito, ¿tú cómo estás? Bienvenido a Mente Viva Podcast. Muchas gracias, Kevisito. Muy feliz por estar participando aquí en tu podcast. Y pues a ver qué sale hoy. Súper. Y también tenemos a Andreita. Andreita, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias, Kevin, por invitarme. Cuéntanos un poco sobre ti, sobre qué haces. Yo soy misionera, tiempo completo, con una organización que se llama CRU y trabajo con universitarios. Súper, gracias, Andreita. Y Will también, cuéntanos qué haces. Aquí ayudando mucho a la iglesia local que tenemos. No sé si ya Kevin lo ha mencionado. Kevin no va a la iglesia. Apoyando mucho como alabanza. Sí. Soy bajista en el grupo de alabanza de la iglesia local y también ayudando aquí al comité de jóvenes. Súper, gracias. Bueno, queremos comenzar este espacio, ya que vamos a responder muchas preguntas. ¿Qué tal si comenzamos este espacio diciendo cuál es la pregunta que los pondría más incómodo de responder, más incómoda? ¿Quieres comenzar, Chris? Seguramente tendría que ver mucho con el manejo de mis finanzas. Como si alguien me dice en qué estás gastando la mayor cantidad de dinero. O si me preguntan cuánto porcentaje de tus ingresos le destinas, no sé, a alimentación o a salud. Principalmente porque no tendría una respuesta. Sí, creo que soy un poco desordenado en ese tema, entonces me pone un poco incómodo. Gracias, Chris. Tú, Andrita. Ay, no se me ocurre ninguna. Como ven, este podcast va a ser muy dinámico. Creo que una podría ser cuando la gente es como que pregunta mucho o sí, como sobre como tus hábitos, como cómo comes, sí. tu cuerpo, cuánto te ejercitas, cosas así. Me parece un poco incómodo. Ok, gracias, Andrita. Will, ¿a ti qué te pondría incómodo? Que me pregunte qué pregunta incómoda me darían. Y en un podcast. Que pregunten por relaciones pasadas, sobre todo de las que lastimaron. Ok. Porque Will, ¿tuviste relaciones pasadas? Oh. Will acaba de decir que lo pone incómodo. Terrible. Ya Saca la me Chris. empiece aquí. Gracias, Willito. Cami. Que le pregunten a mi esposo. No, como Que mi esposo no conteste la pregunta. mi... Bueno, Will es el esposo de Cami, ¿no? A ver, la aclaración. Ay, sí. Ah, sí. ¿Por qué no tengo hijos? Ok. Es una pregunta que realmente sí me incomoda porque es algo como muy lógico. Como ver. Escúchense en el episodio 2. Sí. Gracias, Cami, por responder. ¿Y a ti? Oh my goodness. Bueno, algo que a mí me pondría muy incómodo por responder es como sobre mis hábitos puntuales como creyente. Yo siento que a veces las personas tienen como hábitos construidos de cómo un creyente debería funcionar como en sus disciplinas y Sí. esas cosas, y eso me incomoda mucho porque a veces siento Porque no que... las tengo. ¿Cómo No se te sobre preguntan eso. ¿Cuántas horas? Sí, como ese tipo de cosas, esas preguntas me incomodan. O cuando suponen, ¿Y por qué te suponen, incomoda? como dicen como, ay, yo creo que Kevin ora muchísimo. ¿Cuánto horas, Kevin? Eso me incomoda. Bueno, y también quería preguntar sobre qué te gustaría que te preguntaran hoy. Así que vamos a comenzar por Cami. Cami, ¿sobre qué te gustaría que te preguntaran hoy? Sobre mi esposo. La más orgullosa. Oye, Ahora, Sí, Will, tú Cami. tienes que decir que sobre Cami. sí. Si no dices eso, Ahora me puse la complicada aquí de Bueno, decir. bueno. Temas que últimamente he tratado, que he estudiado, que tengo dominio. Ese es el ejemplo. O sea, de temas que ya sé.
Estaba esperando el tema, Tema sí. puntual. Después de ese- Wow. Pero tienes Son un tema temas puntual, puntuales. tienes un tema puntual. Pues Solo uno. últimamente hemos estado estudiando mucho lo que son heridas del corazón y cómo Ok. ha transformado, cómo influyen mucho en la vida de cada persona las heridas que uno ha tenido, incluso las que no han reconocido. Gracias, Cris. Creo que un tema que me gustaría hablar, porque creo que no se habla mucho y que creo que podría ser como sanador para las personas, es como, sí, cómo servir a Dios desde las heridas y cómo un corazón que está lastimado igual puede amar a las personas y puede servir a Dios. Gracias, Cris. Andreita. A mí me gusta mucho que me pregunten sobre mi historia con Dios, también sobre organización, sí, cosas que a mí me gustan hacer, pero creo que también me gusta mucho como en sí hablar sobre Jesús, pero más como en el tema de las misiones o el evangelio. Oh, qué bonito. Sí, yo siento que si tuviera que contestar preguntas en un tema que a mí me gustaría, un tema que Dios me ha estado invitando mucho en este tiempo y también que he tenido que convivir mucho es el tema de los adolescentes. De verdad que he podido ver en ellos como muchas cosas de las que hay que hablar y también un poco sobre pecado. Al final y al cabo peco mucho. Entonces, Soy un experto autodidacta. Sí, sí, empírico totalmente. Pero me gusta mucho algo que dice Félix Ortiz, es en cuanto a la gestión del pecado. Como al final y al cabo todos tenemos un nivel de experiencia diferente en nuestra gestión del pecado y yo siento que ese puede ser un buen tema en este día. Y bueno, espero que estén súper preparados de escuchar estas preguntas y respuestas que tenemos el día de hoy. Quiero contarles un poco acerca de cuál es la fuente de estas preguntas. Hace 2 meses, 3 meses, 2 meses, tuvimos... Pasa el tiempo. Sí, un campamento en el que nos reunimos con jóvenes de diferentes iglesias, de diferentes ciudades y tuvimos un espacio en el que tuvimos un foro de preguntas y respuestas y pues obviamente al haber tantos jóvenes hubieron preguntas sin contestar y también tenemos preguntas muy interesantes. Entonces al final y al cabo lo chévere de esta dinámica es que las preguntas que tenemos hoy y que vamos a contestar son preguntas hechas por personas. O sea, Sí. podemos pensar que detrás de cada pregunta hay una persona que escribió esta pregunta. No son preguntas como que nos sentamos a meditar qué preguntas serían mejor para responder, sino que son preguntas que nuestros jóvenes hicieron. Yo quería decir que si usted es pastor, si usted es líder, da la casualidad que un pastor escuche un podcast que no creo, pero si pasara, y les gustaría saber qué piensan sus jóvenes, esta es una buena dinámica, porque como lo decía Kevin, como son preguntas que pensaron los jóvenes y que nosotros inicialmente lo hicimos porque queríamos ver justamente qué preguntas tenían sus corazones, cómo podríamos ver cómo el evangelio respondía a sus dudas. Y algo que me encanta de Jesús es que él era experto haciendo preguntas. Creo que es algo que compartimos todos Sí, acá, porque las preguntas nos permiten analizar como profundamente nuestras creencias, nuestros comportamientos. Y pues nada, espero que estas preguntas sean... También para agregar las preguntas que se hacen a los jóvenes nos ayuda a acercarnos más a ellos, que vean que sí estamos realmente interesados en cada joven, en cada persona, en cada situación, y que sus dudas son muy importantes para nosotros. Sí, total. Yo pienso que del tema de lo que los jóvenes quieren más hablar son las preguntas, como muchas dudas. Tengo dudas acerca de esto, ¿qué hago con esto? Como al final y al cabo, yo pienso que los jóvenes son personas que preguntan. Y porque la comunicación en la iglesia es completamente unidireccional. Sí, claro. O sea, a un joven nunca se le está preguntando, siempre se le está dando información, pero al final no se le está dando la oportunidad de que haya un feedback de conversación. Y bueno, por lo menos creo que eso está un poco alejado del corazón de Jesús y la forma en la que Jesús trataba con las personas. Sí, Y hay que resaltar también que estas preguntas se hicieron en forma anónima. Ah, sí, Sí, no, hay que... sí, no hubo porque- filtro alguno. Sin filtro alguno, o sea, la hicieron en forma anónima por el hecho de que hay muchos jóvenes de que les da miedo preguntar, entonces esto les ayuda a liberarse, a preguntar libremente. Bueno, y ya para arrancar esta ronda de preguntas y respuestas, yo quería decir que no somos ningunos expertos, como en psicología, en Teología. sí, en teología, como no lo somos, sino que estamos hablando desde lo que Dios nos ha enseñado, desde lo que hemos aprendido. Y bueno,
Hay que decir que Kevin sí es experto en pecar, lo dijo desde el principio. Bueno, esa experiencia aquí no me sirve de mucho. Debo decir que es mucho más fácil estar haciendo esto en el podcast que delante de 100 personas, Sí, total. que tener que pensar en un minuto. Está Bueno, mucho aquí también más vas a chévere. tener que pensar en un minuto. Pero aquí podemos cortar. Si tan solo hubiera edición. Bueno, esta pregunta dice, ¿realmente ha valido la pena todo lo que has vivido? Bueno, yo pienso que en mi caso he aprendido muchísimas cosas de todo lo que he vivido y de lo que me ha tocado vivir. Escúchate el episodio número Dos. Ok, porque definitivamente ha sido como una enseñanza de parte de Dios. Personalmente en mi salud he aprendido a depender más de Dios, de saber que no tengo todo el control de las cosas, sino que realmente Dios es el que lo tiene. Y vale mucho la pena cuando ese tipo de cosas que te pasan en la vida te ayudan a conectar con personas que sufren, personas que necesitan y personas que no tienen todas las cosas como las quisiéramos, y el no tenerlas te ayuda a ser más empático con eso. Y vivir un ministerio desde este lugar, pues realmente que también vale mucho la pena poder expresar a Jesús dentro de lo que Dios ha permitido, y que no siempre lo que nosotros queremos es lo que Dios quiere para nosotros, y aprender a vivir con eso, con lo que Dios quiere para nuestra vida. Creo que hay cosas en la vida que dependen de nosotros y hay otras cosas que están fuera de nuestras manos. Por ejemplo, no sé, dónde naciste, cuál es tu familia, es algo que tú no puedes cambiar. Pero creo que uno sí puede, a medida que va creciendo, cambiar el futuro o su presente. Y cuando uno va creciendo, pues va decidiendo cuán vale la pena vivir. Pero creo que el sufrimiento es algo como intrínseco de la vida. Mi respuesta es sí, porque creo que Jesús ha reescrito mi historia y le ha dado un significado a mi historia y a lo que he vivido. Y también gran parte, yo conozco a Jesús desde que era un adolescente, desde que tenía 12 años. Entonces, sí he vivido cosas difíciles y tristes, pero creo que gran parte de mi vida el Señor la ha escrito y ha puesto cosas muy buenas. Entonces yo, por ejemplo, veo mi adolescencia, veo mi juventud y digo, ha valido la pena vivir con Jesús y el sentido que le ha dado, porque pues ya no estoy sola, sino que Él está conmigo. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que ustedes han dicho. Solo quiero agregar algo súper corto. Creo que en la mente de las personas está la concepción de que de los errores se aprende, y yo creo que es verdad, y le doy gracias a Dios porque él me ha permitido aprender a raíz de mis errores, de mis equivocaciones. Pero quería decir que la única forma de aprender no es equivocándose. Dios ha puesto en las personas sabiduría y la capacidad de discernir, y creo que sí, como ya que la embarraste, y no quiero como juzgar a nadie, si estás pasando por algo difícil, créeme que Dios le puede dar un significado a eso, pero la única forma de aprender responsabilidad no es siendo un padre adolescente, porque tú puedes tener razón y puedes tener la capacidad de pensar, de tener una mente sabia y los principios que Dios nos ha dejado, porque creo que sí, a veces romantizamos mucho los errores, y lo cierto es que Dios sí les da un significado, pero no es la única opción para poder aprender. Entonces yo por lo menos consideraría que sí, como ustedes lo dicen, como ha valido la pena, pero me hubiera gustado que hubiera valido de otra forma. Y para agregar también, por mi parte, realmente todo lo que vivió sí valió la pena, porque me llevó a los pies de Cristo, y eso sí que vale mucho la pena. Me acuerdo con lo que Cami, con la historia de Cami, y de su historia, me recordó una frase que leí un día que decía, una historia similar de un chico que desde muy joven había tenido un accidente y había quedado cuadraplégico. Entonces él era creyente y una vez cuando ya tenía como 17, 20 años, lo entrevistaron y le preguntaron que si no le parecía injusto que él llevara más de 15 años de su vida postrado en una cama. Que si no le parecía injusto con Dios, y la respuesta de él fue que no, porque Dios tenía una eternidad para compensar. Wow, qué bonito. Sí, yo la verdad estaba pensando un poco en el corazón de la persona que escribió esta pregunta como algo muy personal,
Como yo pienso que a veces se puede reflejar esta pregunta a personas que parece que toda su vida ha valido la pena, como que todo ha sido perfecto, que todas las cosas que le pasan funcionan para cosas buenas, pero al final y al cabo siempre van a existir partes dolorosas en nuestra vida, pero que Jesús quiere resignificar, tomar para darle un nuevo significado, tomar para su gloria al final y al cabo. Y sí, como detrás de cada persona perfecta hay una persona que llora y que también ha tenido cosas difíciles que pasar. Y el dolor no tiene nada que enseñarle a quien no quiere escucharlo. Como Dios también permite cosas difíciles, cosas que duelen, para resignificar. Pero como lo dice Cristian, como tampoco es la única manera en la que Dios actúa. Pero sí. Pero igual, de todas maneras, el hecho de que valga la pena y que vale mucho la pena no significa que no pasemos por momentos difíciles, porque Sí, total. realmente, aunque seamos creyentes y aunque nuestra vida sea Jesús y sea lo más significante en nuestra vida, no nos quita los momentos difíciles, no nos quita los tiempos de lágrimas, pero el punto es cómo nosotros, a pesar de eso, nos levantamos y podemos tener como paz en medio de esa dificultad. Sí, eso habla mucho del valor que le da Jesús a la vida y el sentido, porque al final esta situación de dolor es, como lo decíamos, es natural de la vida. Y las personas, crean o no en Dios, van a vivir, y el dolor van a vivir esto, y el dolor es algo que todos los seres humanos compartimos, y creo que hay personas que centran la discusión en culpar a Dios del dolor, pero ¿cómo sería tu dolor sin Dios? ¿Sería mejor que como lo estás afrontando con Dios de la mano? Wow, sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, qué buena pregunta. Y tengo esta pregunta que parece un poco obvia, pero yo sé que le podemos dar una perspectiva en la que hay mucho de qué hablar. Y es, ¿has cometido un pecado después de conocer a Dios? Y me da mucha risa que pone solo la verdad. ¿Qué opinamos? Que no voy a decir solo la verdad. Ya mintió. Ya, Sí. ya pecó. Creo que hay una idea falsa de el cristianismo y la perfección. Hay una idea que la gente cree que porque uno es cristiano uno ya no comete pecados. Y esto me hace acordar una vez en la iglesia, estaba dando clase a adolescentes y yo hice este juego que estaba muy de moda hace mucho tiempo de lo que suponen de mí. Entonces cada uno tenía que decir algo que consideraba que suponían de él y los demás decíamos, ah, sí, yo supongo eso. Entonces cuando fue mi turno, yo dije, yo supongo que ustedes creen que yo nunca peco. Y todos los que estaban ahí dijeron, sí, es verdad. Entonces, ¿Quién la conociera? Sí. yo dije, están en lo correcto. En lo correcto, Estamos en sí. el mismo espíritu. Y eso me hizo pensar, yo dije como, wow, qué falsa como perspectiva hay de los creyentes y tal vez de los líderes o de los pastores. Y la verdad es que el pecado es algo que no funciona de la misma manera cuando no éramos creyentes, pero que sigue acompañándonos hasta que Cristo venga por su iglesia. Seguimos en el proceso de la santificación, pero respondiendo puntualmente a la pregunta, sí, el pecado y el pecado mucho. A eso quiero decir y como queriendo. que yo les dije en la pregunta anterior, como yo soy joven, ¿qué? No, sí soy joven, pero conocí a Jesús muy joven, así que prácticamente yo crecí con Jesús, pero cometí y caí en pecados muy, muy difíciles y vergonzosos también, siendo creyente. Sí, total. Yo la verdad, eso lo voy a decir porque ahí sí solo la verdad, ¿no? Es que cuando yo iba a responder esta pregunta, yo iba a contar que tú hiciste esa dinámica, no en ese mismo día, pero tú lo hiciste después de una reflexión, y tú preguntaste como, ¿quién supone que yo no tengo pecado? Y todos levantaron la mano. Y algo chistoso que Cristian y yo estábamos comentando hace un día, dijimos, bueno, esa dinámica no la podemos hacer nosotros porque Sí, yo iba a decir eso. si nadie levanta la mano. Pero el punto es que sí, hay una idea muy falsa, muy errónea. Y yo no sé por qué la gente tiene la necesidad de que Cristo solo se puede glorificar con que te ha encontrado y ya no tienes nada más. Como hay gente que piensa que eso invalida lo que Cristo ha hecho, como si te has encontrado con Cristo, entonces ¿por qué sigues pecando si Cristo es perfecto? Pero eso no se trata, como la solución de Cristo es mucho más masiva, mucho más grande que eso. Pero puntualmente sí, he pecado y muy escandaloso. Creo que en eso es más como que el Señor ha decidido Sí. que el pecado sea algo, o sea, uno creo que sí, Él ha decidido que el pecado permanezca en nosotros, porque fácilmente Él hubiera podido decir como, con el que conozca a Cristo, pum, se le va el pecado.
Sí. pero creo que él ha decidido que el pecado sea algo que se vaya quitando Poco a a poco. medida del Por- proceso. Porque eso te permite tener una relación de amor, de Sí, construcción. total. Y de humildad. Sí, porque total. si uno, el ser humano es demasiado orgulloso y bueno, ese fue uno el pecado que nos hizo caer del Sí, jardín. Y es el orgullo, o sea, el orgullo del ser humano es de nosotros, es algo que nosotros mismos podemos imaginar lo malos que somos. Entonces creo que para mí, no sé si esto es de la Biblia, no sé si es teológicamente correcto decirlo, TLA, traducción al lenguaje de Andrea. pero para mí una de las razones que el pecado siga ahí es porque el Señor quiere seguir dándonos lecciones de Sí, humildad y de la wow. necesidad que tenemos de Sí, Dios. yo quería decir algo respecto a eso y era que justamente como Kevin lo decía, no sé si por mi pasado, no sé si por mi personalidad o por mi cara O por tu presente. o por mi realidad, que también puede ser una Por tu razón, cara. pero digamos que sí, yo llevo como un tiempo en el liderazgo en la iglesia, pero nunca le he dado por lo menos es lo que yo he podido percibir, nunca le he dado a las personas la impresión de tener una vida perfecta o completamente arreglada. Y agradezco eso, porque eso me permite ser totalmente transparente con las personas, como no tengo que... Yo recuerdo que el primer milagro que Dios hizo en mi vida fue permitirme experimentar la paz que da una vida transparente, no una vida perfecta, pero sí una vida transparente delante de las personas. Y como eso, de no darle la idea a las personas de que tengo una vida perfecta, no sé si es preocupante que mi pecado sea tan evidente, pero eso me ha permitido conectar con jóvenes que están pasando por situaciones similares a las mías, con jóvenes que están cansados de liderazgos que solamente hablan de perfección y de un listón al que no pueden llegar, y poderles mostrar que Dios actúa a través del corazón de un pecador y que Dios nos ama de esa misma forma. Y la segunda cosa que quería decir es que la religión nos hace pensar que la gracia nos da una comunión con Cristo, pero después depende de nuestros esfuerzos mantenerla. Y Sí. creo que la gracia de Dios nos da la comunión con Cristo y nos la da para toda nuestra vida. Solo quería hacer algo muy concreto a partir de eso y ahorita que estábamos hablando recordaba mi propia historia y al final y al cabo yo crecí desde muy niño en un contexto creyente en el que todo el mundo miraba en mí como perfección al final y al cabo. Como yo recibí en serio muchas palabras como diciendo wow, qué perfecto, wow, qué grande lo que Dios está haciendo en ti. Y yo crecí con esa idea y la hice muy propia en mi identidad de muy niño y todo. Pero yo decía como, claro, yo nunca voy a caer porque yo como, sí, incluso llegué a pensar como soy el elegido. Pero... Mesías 2.0. Sí, literal, como la segunda parte Pero soy yo, para qué. amigos. Pero después me di cuenta que no era autosuficiente y el pecado al final y al cabo llegó a mi vida y me di cuenta Ya que... estaba. Sí, ya estaba desde siempre, pero como que, ¿cómo decirlo? Como se La exteriorizó conciencia en de mi pecado. conciencia de pecado. Pues como, no creo que ahí sería como en un pecado vergonzoso. Sí, también. Ese mismo sí, pensamiento, eso estaba pensando. tal vez no te traía vergüenza, pero ese pensamiento ya era como- pecado. Sí, exacto. Pronto ya vinieron pecados vergonzosos. Y que Claro, y realmente- eso me sí. llevó en serio a decir como necesito de Jesús y como después de tener un proceso de como creyente de gestionar mi pecado. Y que realmente cuando uno se vuelve cristiano no es que vaya a cometer pecado nuevamente, es que uno se da cuenta de los pecados que está cometiendo. Sí, Sí, exacto. tiene uno como Entonces, entiende realmente. Ya Sí, como- entiende que está pecando, porque hay pecados que yo no estaba pecando y eso no es, eso es bueno lo que yo estaba haciendo, salir o hacer lo que estaba haciendo. Y cuando uno ya conoce el cristianismo, ahí es cuando se dice que el Espíritu Santo te convence de pecado. Y no es que te convenza de hacer pecado, sino que te revela esos pecados que tú no ves en un mundo secular. Yo recuerdo una vez en una actividad que justamente tuvimos nosotros y que estábamos en un grupo de jóvenes en otro lugar y hicimos esa pregunta como de si tienes pecado o si has pecado, pensando como que las personas puedan tener una introspección, y como muchos jóvenes respondían como no, yo no tengo pecado, como yo soy una persona que está viviendo en santidad absoluta, yo soy una persona que está libre de toda mancha. Y nosotros nos poníamos tristes porque justamente estábamos estudiando primera de Juan 1, que hablaba, el que dice que no tiene pecado, lo hace a Dios mentiroso y su verdad no está en él. Y estoy muy de acuerdo con lo que dice Will, como realmente las personas que no conocen a Dios son las que no se dan cuenta que tienen pecado, porque cuanto más conoces la cruz, te das cuenta más de tu imperfección. Sí, total. Ahora, yo creo que como hacer una aclaración, creo que es Ujú. importante, porque las personas nos gusta tergiversar las cosas a nuestra conveniencia, Sí. y es que la pregunta es como si has conocido a Dios. Después de que hayas conocido a Dios, ¿has pecado? La respuesta es sí, pero sí creo que nuestro corazón hacia el pecado también es como lo que están diciendo, es diferente, y eso no quiere decir como, pues si yo he pecado y Sí. todos pecamos, y como dijo Pablo, ahora que
ahora que son matemos y libres, comamos ahora y vamos. que vamos a hacer lo que se nos dé la gana. Sí. No, es al contrario, ahora que somos conscientes del pecado, nos duele más y nos debería avergonzar mucho más Sí, claro. ese Y- pecado. Y al final es el Pero- plan como Cristo lo ha establecido, como a veces las personas piensan, como si ustedes viven en la gracia porque no hacen lo que quieran, pero la misma gracia de Dios es la que me invita a ser más consciente de todo lo que yo hago. Es la única que te puede hacer cambiar realmente eso. Hay una frase de John Newton, que lo digo porque está en mi estado en WhatsApp, que dice, no soy el hombre que me gustaría ser, no soy el hombre que debería ser, pero por la gracia de Dios ya no soy el hombre que solía ser. Y eso Ujú. habla como del proceso que Dios ha hecho en la vida y en el corazón. Sí, real. Y ahí es donde entra un tema que me gusta mucho, que escuché hace poco. Y es las luchas del cristiano. Y la primera lucha que como cristiano uno tiene es contra su propia carne. Sí, creo que eso es algo que quería decir, es como justamente ahora entramos en una lucha contra ese pecado, contra el aguijón en nuestra carne. Y como dice Pablo, sé hacer lo bueno y no lo hago. ¿Cómo es? Como hay algo Dice, dentro de mí que se queriendo- revela. Sí, y Y hay una ley hay una- en mis miembros que me impide agradar a Dios. Eso, hay gente que lee aquí más Biblia que yo. Con mayor retentiva. Y justamente eso es lo que pasa, estamos en una constante lucha donde nuestra carne, la carne, el mundo, Satanás se está revelando y nosotros estamos luchando y por eso nosotros debemos ser, como el Señor dice, astutos, ponernos la armadura. El Señor también no nos ha dejado como, sí, todavía tienen pecado, vivan o miren cómo lo hacen. No, el Señor Ponga ha sobreviva dado- a ver si sí, sobrevive. el Señor nos ha dado muchas cosas para luchar contra Sí, ese pecado. gracias a Dios. Y algo que la mentalidad de nosotros es, y me gusta dar este ejemplo, es como los papás. Yo no me imagino a un papá levantándose y diciendo hoy como, ay no, hoy quiero hacerle mal a mi hijo, sino que la mentalidad de un papá es poder amar, brindar bienestar y todo. Entonces todos los días los papás se levantan con esa mentalidad de, bueno, los buenos papás, de dar amor a sus hijos, de cuidarlos, pero va a ser inevitable que los papás lastimen a sus hijos, ¿sí? Tal vez le griten mal, lo regañan mal, tantas cosas, va a ser inevitable, pero no es el corazón, es parte de su naturaleza y de la historia. Entonces lo mismo es nosotros hacia Dios. Todos los días nosotros nos deberíamos levantar con la mentalidad, hoy quiero amar más a Dios, hoy quiero agradar más a Dios, y no como, ay, hoy como peco, Sí. sino hoy como voy a lastimar a Dios. Sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bien, sí. Quiero que miremos esta pregunta y es, ¿a partir de qué edad puedo tener novia o novio? Uy. Uy, Ay, hermano. señor. Cabe aclarar que aquí la única persona con pareja es Willy. Las otras Las personas- casadas. Sí, los Casados, únicos casados. casados. Bueno, edad, números, Eh, calculadoras. Yo creo que, bueno, para mí no hay como exactamente una edad para tener novio, pero sí creo que hay una edad para no tener novio. Ah, wow, Sí. me gusta. Creo que menos de 19 años, 20 años, la gente no debería tener novio, incluso no solamente yo lo pienso, sino psicólogos, incluso psicólogos no creyentes, aunque eso yo siempre pienso eso, como la gente cuando uno hace esa aclaración debería darle menos valor, como hay gente incluso no creyente piensa eso, Wow. pero Ah. pero sí, o sea, incluso como lo que quería decir, como los estudios, psicólogos, esta rama aconseja a la gente no tener relaciones de noviazgo ni otras menores de los 20 años, Total. porque las personas no están preparadas para eso, no es la etapa de la vida para hacer Sí, eso. total. ¿Y cuál edad sería? Yo más que una edad diría como una etapa de la vida. Entonces, nosotros como creyentes, y lo que el Señor nos enseña es que el noviazgo, aparte de que el noviazgo no está en la Biblia, pero hace parte de nuestra cultura. El noviazgo es la etapa para conocer a alguien con el propósito de casarse. Entonces, por ejemplo, si usted todavía está en la universidad, no sabe, todavía no tiene un trabajo, pues no tiene la capacidad de poder sostener una persona, ¿sí? Ni a usted mismo, si usted todavía Sí. lo sostienen sus papás menos. Entonces creo que sí, creo en las etapas de la vida. Creo que cuando una persona
ya tiene una etapa, es la estabilidad económica, por lo menos tiene un trabajo, ahorrado, tiene claro, sí, como esa parte laboral importante. Creo que otra etapa importante es el ministerio, o bueno, como lo que el Señor lo ha llamado. Creo que eso es importante, que si ya ha tenido como, no, yo creo que el Señor me ha llamado a esto, y el ministerio que el Señor me está permitiendo servirles Y otra que pensé, creo que es también nuestra madurez emocional y de nuestra historia. Creo que la gente trabaja muy poco en su historia, y creo que lo decía Cami como alguien al inicio, las primeras preguntas. Sí, en la pregunta de si ha valido la pena. Entonces, todos somos un mundo, una historia, y cuando nosotros nos casamos o tenemos novio, vamos a construir una nueva historia. Y creo que la gente debería preguntarse, ¿qué traigo yo para esta nueva historia? Como qué puedo aportar yo. Entonces yo puedo aportar esto económico, puedo aportar esto en el Señor, pero también en mis emociones, en mi madurez, puedo aportar esto para construir un hogar que no sea el que a mí me tocó, sino fue una buena historia. Total. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Andreita, y realmente sí, no hay como una edad específica, pero sí científicamente está pues comprobado que sí, antes de los 22, 23 años no somos lo totalmente conscientes de lo que estamos haciendo y de lo que nos estamos involucrando. Cuando los jóvenes se les habla sobre el noviazgo y por qué no tener novios, siempre como que dicen, ay no, es que ustedes más aburridos, es que ustedes no nos dejan, es que realmente el corazón detrás de eso es evitar que ustedes tengan esas heridas, porque sinceramente cuando se es joven, se tiene una relación amorosa, usted no sabe ni para dónde va. Usted tiene una relación amorosa a los 14, 15 años. Yo no creo que usted se quiera casar a los 16. O sea, que usted quiera formar una familia, que usted sea una persona que quiera quedarse, si es mujer, en casa, mientras haciendo todas las mil cosas, mientras su esposo va, trabaja en lo que le salga, porque realmente a los 16 años, ¿quién tiene una carrera? ¿Quién tiene una estabilidad económica? Nada. Ni siquiera hacemos muchas cosas por nosotros mismos, y yo pienso que eso es algo que nosotros como seres humanos debemos replantearnos a la hora de tener un noviazgo, y es como la responsabilidad que nosotros tenemos en nuestra vida, así sea en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra familia, si somos responsables de hacer actividades para nosotros mismos, si quién me lava la ropa, si quién me cocina, o sea, ese tipo de cosas que realmente idealizamos el noviazgo, idealizamos el matrimonio, y todo es bonito, y todo es, ay, los encuentros, el irse a tomar café, el tomarse de la mano en el parque, en esas cosas lindas, sí, pero ¿qué hay más allá? ¿Qué hay más allá cuando una relación de noviazgo se da y se termina en un matrimonio? Y pues si tú no lo vas a hacer en la edad en la que le estás empezando a tener un noviazgo, pues no lo tenga en ese tiempo, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro lado, cuando los jóvenes ahora en esta época ni siquiera son novios, ¿no? Ni siquiera existe ya esa palabra, está un poquito como yéndose de nuestro vocabulario. Nos estamos conociendo. Ajá, nos estamos conociendo y nos damos la manita, y nos estamos conociendo y nos damos besitos, y nos estamos conociendo y actuamos de maneras que definitivamente son completamente irresponsables. Irresponsables ya lo sabemos en el sentido, por ejemplo, meramente sexual, porque llegan a tener relaciones y llegan a tener embarazos no deseados y llegan a traer niños al mundo que realmente van a sufrir y no van a tener lo que ustedes quisieran tener cuando ustedes se proyectaban antes de tener ese noviazgo. Pero bueno, digamos que en otro caso, porque no es ni el mejor ni el peor, se crean heridas, se crean resentimientos, se crean daños en nuestro corazón, que realmente después cuando nosotros vamos a tener una pareja, que ya tengamos todo lo que dijo Andreita anteriormente, el trabajo, toda la estabilidad y todas esas cosas, vamos a tener que sanar ese tipo de cosas que realmente no teníamos por qué haber creado esas heridas en nuestro corazón, decepciones amorosas, dudas, culpas, nos permitimos manipulación precisamente porque tal vez a una edad muy temprana no queríamos que esa persona nos dejara y permitimos muchas cosas. Entonces como que todo eso crea una falsa identidad en nosotros y tenemos que llegar a tener como una sanación en nuestra vida, en lo que nosotros tenemos y en lo que nosotros queremos, y por eso precisamente es que no se aconseja ese tipo de cosas. Sea joven, disfrute, camine, salga, comparta con sus amistades. Creo que vivimos en una sociedad donde meten como el romanticismo desde muy pequeño. Entonces está Disney, las películas, Corea. Vamos creciendo siempre como con esa idea de
de tener noviazgos, de eso. Y aparte de que ya el mundo hace esto, creo que la iglesia ha romantizado e idolatrado el matrimonio. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, en Corea, una persona a los 27 años es una persona joven para casarse. O sea, Wow, alguien que se case sí. a los 27 Bien. años dice como se casó joven. Lo normal es después de los 30. En parte es por la estabilidad económica, porque los hombres tienen que ir a prestar servicio militar obligatorio, terminan terminando su carrera como entre los 25, 26 años, y encontrar trabajo es difícil. Entonces les tarda como un año más o menos en encontrar trabajo, y en eso, mientras ahorran, mientras crecen económicamente para tener una familia, llegan como los 30. Entonces, y en América Latina y en el contexto cristiano es muy normal la gente casándose a los 20, a los 21, a los 22. O sea, si usted tiene 25 años y no se ha casado, ya lo dejó el tren, o sea, ya soltero forever. Es muy fácil voltearnos los vacíos de nuestro corazón a este lado romántico y del falso amor. Que una buena pregunta para hacerse cualquier persona es como, no a qué edad puedo tener novio, sino tal vez porque yo quiero tener este novio. Total. Yo quería ser un poquito abogado del diablo. Y sí, porque seguramente si un joven nos está escuchando y está sufriendo, o bueno, está pasando por estas etapas, que seguramente pasa porque aquí todos trabajamos con el ministerio juvenil y es el tema más común. Todos sabemos la forma en la que se maneja en la iglesia. Estoy muy conectado con lo que dice Andrea. ¿Por qué las personas realmente quieren tener pareja? Y creo que es muy fácil, chicos, como decir, ay, qué tontos, porque quieren tener novio. A ver, aprendan, es tan evidente. Pero creo que esa necesidad de buscar pareja responde a un vacío muy profundo que hay en el corazón. Sí. Y yo, haciendo un análisis profundo de mi propia vida y también de personas con las que he hablado, me di cuenta que las personas son adictas a la aprobación. Sí. Somos adictos a que nos validen. ¿Y por qué queremos conseguir una pareja? Porque una pareja va a querer lo mejor de mí. Si una pareja me acepta como, valga la redundancia, como su pareja, está validando completamente quién soy. Y no es lo mismo la validación que te da una pareja, la validación que te da una amistad, que te da tu familia. Porque, claro, al tú llegar a una etapa de noviazgo, y esa persona que te acepta está diciendo, me gustas como eres físicamente, me gusta cómo es tu carácter, me gusta cómo es tu carisma, tu personalidad. Y al final es un problema tan grande en la iglesia porque las personas están adictas a la validación y les duele mucho el rechazo. Y creo que sí, como estoy muy de acuerdo en lo que ustedes dicen, pero me gustaría ver una iglesia que aprende a abrazar la necesidad a la validación de las personas y el rechazo que ellos están experimentando. Como los jóvenes no siempre están buscando, una vez lo hablaba con un chico y él me dice como, ustedes es que en la iglesia piensan que yo quiero tener novia para acostarme, pero uno puede hacer más cosas. Y miré como en el chico con el que hablaba, una necesidad tan profunda de alguien que le amara, que le abrazara, que lo acompañara en sus luchas y en sus necesidades. Y pienso que como iglesia y como pueblo de Dios deberíamos hacer como una evaluación realmente seria y con carácter de por qué es el tema común siempre en los jóvenes, porque las relaciones sentimentales son el tema en el ministerio juvenil. No pienso que sea cuestión de inmadurez del corazón ni coincidencia, sino que responde a una necesidad mucho más profunda. Creo que como apoyo mucho lo que dice Chris, y como este pecado, no sé si sería un pecado si alguien tiene un novio joven, pero para mí sí. Para mí sí sería pecador, arrepiéntete. Porque estaríamos desobedientes a lo que el Señor nos invita, en la lógica, no, tal vez no lo hice muy explícitamente, pero creo que a lo que iba es que cualquier pecado nosotros no deberíamos ver la forma sino el fondo. Entonces la forma son los noviazgos e involucrarse emocionalmente con personas y amorosamente, esa es la forma, pero en el fondo es lo que dice Chris, hay muchas cosas profundas del corazón que quieren llenar con el vacío con eso. Entonces puede ser aprobación, puede ser amor, puede ser a raíz de familias pues como disfuncionales, rechazo en la niñez, pero puede ser que nosotros y creo que todos nosotros, hay una frase muy conocida, no sé de quién es, pero dice que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Y nuestros pecados... De Juan Calvino. Sí. Eso. Nuestros pecados responden a esos ídolos. Nuestros pecados responden a la adoración a uno de esos ídolos. Entonces, no siempre no todo el que tenga novio antes de tiempo responde al mismo ídolo.
algunos puede ser, como dice Cris, como a la aceptación, a otros a sentirse amado, otros a sentirse acompañado. Y creo que eso es lo que lo hace difícil, y creo que tal vez sí la iglesia necesita hablarlo un poco más desde la perspectiva de qué es lo que tú estás queriendo llenar en tu corazón. Y desde el amor, desde querer construir realmente en las personas, porque creo que hay jóvenes que están cansados de que les recalquen el error, pero créanme que diagnosticar es muy fácil, pero tratar la enfermedad es el verdadero reto. Sí, a eso iba. De hecho, es un tema que es tan difícil, tan pasional. Pienso que el corazón en este tipo de cosas se vuelve un poco más complicado. Incluso está también demostrado, como cuando una persona entra en una etapa en la que serio está enamorada, en la que serio le gusta demasiado lo que la otra persona es, entra su corazón en un espacio en el que todo lo que le vayan a decir a esa persona lo va a filtrar a raíz de eso que siente. Y yo recordaba en este momento el libro que es como Hijos Grandes, Problemas Grandes. Entonces, algo que dicen este libro, ustedes dirán que tiene que ver, es que No, diré como, ¿por qué estás leyendo ese libro? Porque soy un abuelito. Pero el punto es que el libro dice que los hijos deben estar preparados para tener una pareja cuando sean totalmente validados por sus padres en su totalidad, cuando ya no necesiten de ellos para formar una nueva familia y una nueva pareja. Entonces, ¿a qué se refiere? A que muchas de las parejas jóvenes que existen es porque no han llenado sus vacíos emocionales con su familia central. Y este es un tema que de verdad es muy trillado por lo mismo, porque vemos familias disfuncionales, vemos padres desinteresados, vemos padres que no están mentoreando a sus hijos en estos temas, vemos padres que se escandalizan. Yo pienso que más en nuestra cultura, por ejemplo, boyacense, es un tema muy escandaloso en muchas de las familias, como un tema que se recata mucho, como no, yo no hablo de ese tema, sino al final lo tendrá que ver por sí mismo, pero al final y al cabo es un tema muy difícil y muy pasional, y de verdad que cuidar a jóvenes que están pasando por este momento se vuelve muy difícil, pero yo pienso que la iglesia también debe estar preparada para hacer las preguntas difíciles, para hacer las preguntas al corazón, para ver esas cosas. Creo que, bueno, para concluir esta pregunta, porque se podría hacer todo un episodio del amor, del noviazgo, de las parejas Concuerdo. en las jóvenes, pero quiero como sí invitar a los jóvenes que puedan estar escuchando este podcast a hacerse la pregunta que decíamos, ¿por qué tengo esta pareja o por qué quiero una pareja? Y que realmente puedan ser honestos con Dios. Y yo creo que el Señor, en su amor, Él quiere escucharnos. Yo creo que Dios, y es una de las cosas que más me enamora de Dios, es que es un Dios que anhela escuchar y responder nuestras preguntas, que Él no es como nosotros al tomar los temas difíciles, sino que Él quiere que nosotros seamos honestos, y también quiere dar respuesta a esas preguntas de, bueno, ¿por qué ¿por qué no puedo estar solo? ¿Por qué quiero buscar esto? Y yo lo digo porque acabo de pasar con un proceso de buscar en lo profundo de mi corazón, que fue muy difícil, y Dios en su amor y en su gracia me dio una respuesta a esa pregunta, y a ver como un pecado que era la forma, pero que yo no sabía que el fondo era tan difícil y tan profundo. Entonces sí quiero invitar a los jóvenes a que tal vez si la iglesia no puede brindar como dice Cris, como la gracia y el amor, si lo puedan buscar en oraciones honestas con el Señor, y puedan decirle, Dios, yo no quiero entrar en una relación por las razones equivocadas, porque aparte eso es muy egoísta con las demás personas, y o sí, con la otra persona, pero si tienen más de un novio, con las demás personas. Son poliamorosos. Pero sí, quiero invitarlos a que puedan bíblicos. encontrar en el Señor ese refugio, porque vivimos en un mundo caído, y lo que tú dices es muy cierto, pero nosotros ya no podemos cambiar la historia de nuestros padres, no podemos cambiar la historia de la familia en la que nos tocó crecer, pero lo que decía yo hace un rato, como si podemos, el Señor sí quiere cambiar la historia, y el Evangelio sí quiere cambiar la historia a partir de ahora que lo conocemos. Después de escuchar todo eso, no es que si tienen su pareja actual, no es que vayan a irla a terminar de una vez. Ay, no, sí, Claro. terminen, chicos, si están escuchando esto y Es que ustedes a mí saben me sale- No, que tienen no, que no, terminar no, una no, relación que no es, termínenla. termínenle. Sí. No creen heridas innecesarias. No, es termínenle, replantear termínenle. nuevamente. Yo iba- No, amigos, no, resignificar a veces no funciona, terminen eso. Sí, no, pero es que, Will, si la persona que está escuchando esto tiene 15 años, termine su relación. Ay, sí. Miren, yo sí, quería eso sí. decir algo.
meter ya que estamos hablando de esto, meter el bisturí un poquito más a fondo. Porque siempre el ejemplo trivial de Kevin para no meternos en situaciones difíciles es decir lo que Kevin acaba de decir. Si tienen 15 años, pero si tienen 25 años y no tienen un corazón, y no tienen un corazón con emociones gestionadas, no tienen una introspección Por eso- sana de sí mismo. Sí. Y yo quería decir algo a raíz de lo que estabas diciendo justamente, Andreita, y es cuál sería una respuesta adecuada a esa pregunta. ¿Cuáles serían las motivaciones adecuadas? Porque a veces pienso que también como que satanizamos las relaciones y las relaciones son un regalo que Dios nos dio desde el Edén y que las relaciones llevadas a los pies de Cristo y las relaciones llevadas en sabiduría a Dios tienen que dar gratificación a las personas, tienen que verse la gracia de Dios en ellos y tienen que... O si no, Dios no nos hubiera regalado las relaciones, nos hubiera hecho... por reproducciones, por esporas o como un hongo o algo así, pero si Dios nos dio las relaciones es porque Él ama las relaciones y es un regalo de Dios, y pienso que claro, porque obviamente el diablo también puede ser sutil y una persona que sí tal vez está teniendo las cosas claras y nosotros que tal dañemos relaciones que vayan a ser matrimonios bonitos por decirle que cualquier relación está mal. Sí, creo que para dar una respuesta, yo leí un poquito y es como no es una edad, es una etapa de la vida. Y creo que cada persona puede evaluarse y puede decir, bueno, yo en esta etapa, por ejemplo, no tengo trabajo, me falta todavía gran parte de la universidad. Ya usted mismo debería hacer un análisis, tal vez no estoy preparado para ese de los criterios que vimos, como no estoy preparado para tener una relación. Ahora otra persona dice, no, yo ya, por ejemplo, yo me gradué, tengo un trabajo, tengo claro mi ministerio, pero qué tal si yo todavía emocionalmente estoy tan herida, estoy buscando todo el tiempo personas para llenar mis vacíos, y creo que si la pregunta de por qué quiero un novio, mi respuesta es como porque estoy sola, porque quiero a alguien que me ame, porque quiero a alguien que me escuche, esa ya es una bandera roja de decir, bueno, hay algo que trabajar en el corazón, porque nuestra plenitud de todo creyente es Cristo, la suficiencia de toda nuestra vida es Cristo, y es verdad, en esta vida pues como que, no sé si algún día en este mundo, yo creería que no, vamos a sentirnos completamente suficientes, pero una cosa es como sentirme un 1% suficiente con Cristo a sentirme, no sé, 50% suficiente con Cristo, ¿no? Si yo en esa área no me siento nada suficiente con Cristo, pues yo creo que no estoy lista para tener una relación en este momento. Entonces sí creo que por lo menos nunca va a llegar un momento perfecto, yo sí creo también, como nunca va a llegar un momento perfecto, como ya soy Sor Andrea, ya puedo llegué a la perfección de la santidad, entonces ahora sí voy a buscarme un novio que cumpla mis requisitos y me encuentra un hombre así. Entonces sí creo que si yo ya estoy en el camino de sanar mi corazón, de esto, y mi respuesta, ¿por qué quiero tener un novio? Es como, no, porque yo quiero ser familia, porque yo quiero servir al Señor, porque es el momento en que ya estoy bien, ya me siento bien como estoy, el Señor ha sanado mi corazón y estoy preparada para dar algo a otra persona. Creo que es un buen momento para iniciar una relación. Eso es en el mundo ideal, porque obviamente la vida no es como nosotros quisiéramos, pero creo que sería un buen parámetro para pensar cuándo tener una relación y cuándo no. Y algo que sí es lógico es que entre más uno es más joven, pues menos preparado está para ese momento. Entonces por eso es como tan joven, pues tampoco. Y creo que hay otro tema ahí, es como el matrimonio es un regalo de Dios, pero la soltería es un regalo de Dios. Quería decir algo, y también es como que tú evalúes como qué parte de ti es esa persona. O sea, qué tan importante es esa persona en tu vida. Yo lo hablo desde mis 5 años de matrimonio que tengo, y sí, realmente nosotros tenemos que aprender que... Sí, pero sí es algo que nosotros tenemos que ver, y es que en mi caso personal, mi todo es Jesús, y mi esposo es una parte, es como, yo siempre lo pongo como los planetas, como el sol y los planetas, ¿sí? O sea, como que todo es Jesús, pero un planeta de esos es mi esposo. O sea, no puede ser como el todo, porque realmente si no estaríamos construyendo un ídolo. Sí, y realmente hace parte de nuestra vida y hace parte fundamental de nuestra vida, pero no lo podemos hacer todo, y menos cuando es un noviazgo, porque entonces ahí es donde vienen las depresiones, la dependencia emocional y muchísimas cosas más, que si lo seguimos hablando nunca acabamos. Y no me respondieron por qué sí tener una relación de noviazgo. Porque también es un mandato del Señor, pero si es con propósito, no un noviazgo, pero ¿por qué te quieres casar? Porque si casarse sería la pregunta correcta, pienso yo.
y es porque es un mandato también. Sí, total. Yo pienso que también tener un noviazgo es bueno porque tú conoces a la otra persona un poco más de lo que podrías conocer en una relación de amistad como tal, porque realmente tú estás siendo intencional en conocer el carácter de esa persona. Pero ojo, chicos, por favor, sean honestos en su comportamiento, nada de ponerse en caretas y mascaritas, no, seamos honestos y realmente aprendamos a mostrarnos realmente como somos, para ver si la otra persona sí nos acepta realmente y para ver cómo podemos crecer, porque esa es nuestra finalidad de estar en pareja, crecer los dos y aprender y ser pues cada día mejores. Wow, Sí. qué sabrosos los temas escandalosos, ¿no? Son como- Le subió al rating, yo siento que después Spotify va a decir el punto más escuchado de este podcast es esta parte. Pero Ese tiene que ser el título. sí, Preguntas escandalosas. sí, o algo así. No, ¿a qué edad puedo tener novio? Ay, sí. Ese va a ser el título de este podcast. Bueno, quiero que contestemos esta pregunta, ya que vamos por esta línea súper escandalosa, súper sabrosa. Es cómo debemos abordar desde la iglesia los temas de homosexualidad y adicciones, o cómo debemos abordar los temas escandalosos, al fin y al cabo. Que no se aborden. Ignorándolos. No. Como lo hemos hecho toda la historia de la iglesia. No, terrible, terrible. Yo pienso que los debemos abordar desde la perspectiva de Jesús, de cómo Jesús actuó con situaciones escandalosas como la mujer que fue encontrada en pleno acto de adulterio, cómo Jesús trató con la mujer samaritana, cómo ella, teniendo 5 maridos, o sea, toda esa historia, realmente, cómo Jesús habló, trató con ella, cómo incluso ella se convirtió en una de sus primeras portavoz, por lo mismo, porque nosotros debemos como amar y aprender a ver esas personas con ese corazón, porque realmente es lo que nosotros debemos como expresar hacia los demás en todo, pues no solamente con ellos, ¿no? En general, pero pues el tema es ese, ¿no? Sí, yo pienso que hay mínimo 2 formas de ver los pecados escandalosos y es una manera súper más escandalosa y una manera terapéutica y una manera que de verdad sane y restaure el corazón de una persona. Porque si una persona nos está contando su pecado escandaloso y le comenzamos a decir todo acerca de ese pecado, cómo funciona, por qué pasa, por qué tal cosa, pues al fin y al cabo... Va a pecar informado. Sí, va a pecar informado, pero no estamos atacando el problema como Jesús, sí, como de raíz. Al fin y al cabo lo que siempre debemos pensar es que detrás del pecado hay algo mucho más grande y maravilloso que es la salvación que Cristo ofrece y como Jesús ha prometido salvarnos y limpiarnos del pecado. Entonces yo pienso que estos temas yo quiero hablar un poco acerca de este tema de adicciones y es que en nuestra iglesia, en nuestro movimiento, en estos últimos meses hemos estado llevando comida a las personas de la calle y detrás de las personas de la calle hay siempre problemas de adicción con las drogas. Es como el 100% de los casos. Eso es lo que me sorprende. Pero el punto es que esas personas, me pasó algo muy curioso, y es que yo estaba sentado al lado de una de ellas, hablando, orando, y esa persona me dijo, no, yo antes era un creyente, tal cosa, y bueno, estábamos como orando por esa adicción que él tenía, y antes de irse, él me dijo, ¿será que me puedes regalar para la vareta de hoy? Y claro, yo dije, ¿cuál va a ser la respuesta de mi corazón hacia esto? Y es que me di Pues cuenta, claro. yo, obvio, y saqué la Pero plata y le di. comparte. No. Sino el punto es que al final las adicciones y todo este tipo de cosas son problemas muy fuertes, muy dolorosos, hay personas que no lo entienden y yo pienso que al pasar por una adicción, sea cual sea, la pornografía, las drogas, todo, tú te vas a dar cuenta de que son problemas muy difíciles, pero que Cristo siempre lo quiere abordar de una manera terapéutica, con amor. Sí, yo no entiendo muy cuál es como la intención de la pregunta. Ujú. La persona lo quiso hacer. Pero yo creo que la iglesia por ejemplo, si es una persona que viene a mí y me dice como yo lucho con esto, con la homosexualidad, por ejemplo, yo creo que una de las maneras que se debe abordar es desde la perspectiva si la persona quiere amar al Señor y seguirle, ¿sí? Como porque la homosexualidad es una lucha igual a la de una persona, por ejemplo, que quiera estar con muchas mujeres o que quiera estar en relaciones antes del matrimonio, no solo sexuales, sino sentimentales. Entonces, aunque yo sé que vienen cosas muy profundas detrás y es toda una historia, creo que sí es importante, y me imagino que igual en de las adicciones, saber si yo estoy hablando con una persona que quiere luchar contra eso,
Sí, si quiere ¿Sí? seguir a Jesús. Si quiere seguir a Jesús, quiere como negar su vida y tomar la cruz de Cristo y seguirla. Entonces, en ese caso, si es una persona que quiere eso, pues definitivamente sí se puede hablar como la homosexualidad es un pecado, como adulterar, como ver pornografía, como desmentir, porque es una lucha constante que tiene muchas cosas, tal vez una lucha más difícil, tiene muchos factores, etcétera, pero se va a luchar igual. Lo mismo en las adicciones. Algo importante en las adicciones es que cualquier adicción es una herramienta que la persona ha decidido tomar para escapar de su realidad o gestionar su realidad. Entonces, por ejemplo, puede ser que, no sé, dos hermanos vivieron la misma historia difícil en su casa, papás, hermanos alrededor, tuvieron la misma historia, porque uno puede ser adicto y otro no, porque cada uno enfrentó su realidad con las herramientas que tenía en su cabeza. Entonces tal vez uno encontró la herramienta para gestionar esa vida a través de la adicción, de alguna adicción. Pero creo que ahora, ¿cómo abordar ese tema hacia los demás? Como hacia en general. Yo creo que nosotros como iglesia estamos llamados a hablar de Jesús, y la persona que quiera seguir a Jesús la va a seguir como Él pide que la sigamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, alguien, no sé, por poner otro ejemplo, alguien avaro, pues si una persona avara quiere seguir a Jesús, pues debe seguir sabiendo que el dinero ya no puede ser su Dios y debe negar esa vida y seguir a Cristo. Y yo personalmente de este tema pienso que a veces desgastamos mucho dando opiniones a personas que ni siquiera quieren escuchar cuál es la opinión de Dios. Entonces, Dios no necesita ser defendido en ningún aspecto. Entonces, personalmente pienso eso, como que si hay alguien que me pide mi opinión, yo siempre me gusta como preguntar, bueno, pero tú quieres saber la opinión de Dios o simplemente quieres saber qué piensa Dios o vivir tu vida como quiere. Sí, creo que obviamente la iglesia está llamada a amar todas las personas, y creo que una manera que a veces ignoramos de ver ese amor es como, yo no sé, si yo soy al pie de una persona que es homosexual, pues yo no me voy a levantar y me voy a cambiar de silla, o si ella me pide un favor, pues yo no se lo voy a negar, ¿sí? Como que igual voy a amarla, voy a escucharla, voy a ayudarla como cualquier ciudadano normal. Sí, tengo una historia y que aborda un poquito el inicio, que digo que depende si la persona quiere saber salir de eso. Y esta persona en su vida antes de Jesús era parte de esta comunidad. Cuando conoce a Jesús, esta persona reconoce que su identidad ha sido tergiversada y que pues sí, que la homosexualidad está mal, y en el caminar con Jesús inicia a caminar pues en la identidad que el Señor le ha venido poniendo, ¿sí? Pero pues como respondíamos en la primera pregunta, nosotros seguimos en un mundo donde hay pecado y donde nosotros seguimos siendo tentados, y esta área sigue siendo un área difícil para esta persona y sigue siendo una debilidad. Entonces ahora su corazón es como, yo sé que esto está mal y no quiero estar ahí, pero sí estoy siendo tentado en esto, y es normal en nuestras debilidades. Tal vez mi debilidad no es esta, pero si, no sé, mi debilidad es, no sé, eso, es el dinero, pues aunque yo ya no soy una persona ahora, en el camino van a venir tentaciones a querer caer en ese pecado. Entonces, algo que nosotros hemos hecho es a animar a estas personas a buscar alguien que pueda rendir cuentas en sus luchas y trabajar en la identidad que el Señor le ha puesto. Entonces, cuando nosotros, una de las maneras que nosotros luchamos con el pecado es rendiendo cuentas, porque pierde poder en nuestra mente y pierde para poder en que Satanás nos acuse. Entonces, esta persona está ahora semanalmente siendo acompañada en discipulado por alguien. Esa persona cada vez que tiene una lucha en esta área, puede a su discipulador contarlo y él le va a ayudar
o a trabajar como en esto, porque somos una comunidad que debemos saber que no tenemos que caminar la fe solos y podemos ayudarnos unos a otros en oración, a amarnos, a vivir con lo difícil, con el pecado. Entonces sí depende mucho, creo que, de la persona. Siempre que pienso en estos temas, primero veo cómo a los cristianos nos gusta pesar los pecados en función de cuántas veces yo no lo cometo. Y Sí, cuántas es verdad. veces yo no lo cometo, más malo digo que es. Y pienso que en mi propia vida y en cómo Dios ha ido sanando mis propios pecados. Y la única forma en la que Dios sanó mi propio pecado, mi propia maldad, fue caminando justamente con Él y aprendiendo a llenarme de su amor. Y no tiene por qué el homosexualismo ser una excepción. Creo que las personas quieren que para que se autodenominen cristianos ya no tengan luchas homosexuales y ya no tengan que, sí, como lo decía Andrea, siendo tentados a esto. Pero si somos honestos, al final todos nos daremos cuenta que la única cosa que nos hizo a nosotros tener victoria sobre ciertas luchas bien específicas y que aún seguimos luchando es el caminar con Jesús, es llenarnos de su amor, es entender la gracia que Él nos vino a dar y la homosexualidad no tiene por qué ser una excepción. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, yo creo que hasta aquí dejamos esta sesión de preguntas y respuestas. En serio, chicos, muchas gracias por dedicar este tiempo a este espacio. Esperamos que si tú llegaste hasta este punto, puedas meditar un poco en todo lo que hemos hablado hoy. Si hay algo que te identifica y algo que te carga después de escuchar esto, puedas dejarlo delante de Jesús en una oración muy honesta. Y en serio, muchas gracias por llegar hasta acá. Y si hay alguna pregunta que también quiera hacer, pues también la puede dejar en la caja de comentarios, que algún día volvemos a hacer una segunda parte de esto y hasta tercera y cuarta parte. Sí, muchas gracias y hasta aquí. Mente Viva Podcast, los invitamos a seguirnos en Instagram, en YouTube. Y bueno, nos vemos en otra ocasión. Chao, Chao.